Vamos a la palabra del Señor en este momento, el pastor Elliot, con el libro de Marcos en el comentario de Beacon. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Espero que hayan tenido un bonito día. Y nada, vamos a comenzar con el repaso de la clase anterior. Se titula Letra C, Amigos y Enemigos. Se encuentra en Marcos capítulo 3 del 20 al 35. Número 1. El pecado imperdonable. Después de escoger a los 12, Jesús regresa a casa en Capernaum. La multitud es tan grande que ni siquiera tienen tiempo para comer. Lo suyo se refiere a sus familiares allegados, verso 31. Ellos piensan que Jesús ha perdido la razón debido a su estilo de vida intenso, su dedicación al ministerio y la oposición de los líderes religiosos. Culturalmente esto refleja la incredulidad de su propia familia antes de su resurrección. Se encuentra en Juan capítulo 7, versículo 7. Los escribas de Jerusalén descienden. Ellos no creían que estuviese fuera de sí. Lo acusan de estar poseído por Belcebú, una forma de referirse a Satanás. Esta acusación es extremadamente grave. Atribuyen al diablo la obra del Espíritu Santo, manifestada en los milagros y liberaciones de Jesús. Cuando el corazón se endurece ante la evidencia de Dios, se llega a confundir lo santo con lo profano, llamando a lo malo, a lo mal, a lo que es bueno. Isaías 5:20. Y esto fue lo que sucedió en las elecciones. Jesús no evita el enfrentamiento, sino que los llama y responde con sabiduría. Les habla en parábolas. Si él estuviese echando demonios por Belcebú, entonces Satanás estaría trabajando contra sí mismo y todo reino dividido no permanece. Está claro, pues, también que el objetivo de Jesús es entrar en la casa del hombre fuerte para apoderarse de los bienes. Efesios 4:8, Colosenses 2:15. Por tanto, la lógica de los escribas es incoherente. Jesús comienza con una declaración esperanzada. Todos los pecados y blasfemias pueden ser perdonadas. Isaías 1:18. Jesús define el pecado imperdonable a atribuir al Espíritu Santo la obra de Satanás. La blasfemia no es una palabra casual o una duda momentánea, sino una actitud persistente y deliberada, cerrando toda posibilidad de arrepentimiento. El perdón está disponible para todos, pero quien rechaza la única fuente de perdón, Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio, se excluye a sí mismo. Muchos de los que insultaban a Cristo en la cruz hallaron misericordia. El Señor oró: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Número 1, cuidado con endurecer el corazón ante la corrección del Espíritu Santo. Hebreos 3, del 7 al 8. Número 2, discierne la obra de Dios antes de juzgarla. Si no lo entiendes, no diga que es del enemigo. Proverbios 17:28, Mateo 22:29, Juan 1:5, 1 Corintios 2:14. Número 3, valora la gracia del perdón. Solo quien escucha la voz del Espíritu Santo puede verdaderamente arrepentirse. Juan 16:8.
Número 4. Mantén sensibilidad espiritual. Juan 16, del 8 al 13. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un error ocasional, sino una rebelión continua y consciente contra la verdad de Dios. Bueno, que el Señor bendiga, los bendiga a todos. Y si alguien tiene alguna pregunta sobre este repaso, ahora es cuando debería de preguntarla. Si no, pues vamos de lleno a la palabra. Estamos en el libro de Vicken, página 304, número 2, mi madre y mis hermanos. La lectura se encuentra en Marcos capítulo 3, del 31 al 35. Le vamos a pedir, como de costumbre, a la pastora Marilyn que empiece con la lectura bíblica. Amén. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Gracias, Marilyn. Amén. Pues entonces, entrando a la letra 2, mi madre y mis hermanos, vamos a pedirle a la hermana Virgen que lea los primeros 2 párrafos del libro de Vicken. Bendiciones. Amén. Mi madre y mis hermanos. Entre aquellos que vinieron a aprender a Jesús, temiendo que estaba fuera de sí, estaban sus hermanos y su madre, imposibilitados para acercarse a él por causa de la multitud. Quedándose afuera, enviaron a llamarle. María, que en Marcos recién aparece a esta altura del Evangelio, y sus hijos estaban afligidos por el intenso celo y actividad de Jesús. Muchas cosas María había guardado y meditado en su corazón. Ella no comprendía completamente a su hijo, ni sus hermanos creían en él. Ahora, parados fuera de la casa o a las orillas de la multitud, enviaron un ansioso mensajero para avisarle que habían venido por él. Amén. Gracias, hermana Amén. Virgen. Los parientes de Jesús, según la carne, cuando vinieron a echarle mano, precisamente mientras estaba predicando, no solo se quedaron fuera, sino que también enviaron a llamarle. Uno de los dolores más profundos que los ministros de Dios pueden experimentar es que sus propios familiares se pongan de alguna manera obstáculos a su ministerio. Como en otras ocasiones, también aquí mostró algo semejante a un relativo menosprecio de su madre. Vamos para Lucas 2:49, la hermana Marilyn lo va a buscar, y Juan 2:4, hermano Félix que lo busque. Juan 2:4. Hermana Marilyn. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Ahora, el Amén. hermano Félix, Juan 2:4. Lo tengo. Vamos Amén. allá. Dios le bendiga a todos. Amén. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amén, amén. Gracias. Lo hacía solamente para que se percatara de que él tenía que estar en los negocios de su padre. Sus familiares preocupados por él, verso 21, llegan desde afuera intentando verlo.
Este detalle de afuera adentro no es solo físico, sino espiritual. Los de afuera representan a quienes aún no entienden su misión divina. Los de adentro representan a quienes oyen su palabra y la obedecen. Vamos para Juan 10:27. Juan capítulo 10:27. Papito, si lo tiene, lo puedes leer. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Gracias, papito. Número 1. Jesús no deshonró a María como madre natural, pero sí dijo que las relaciones espirituales toman precedencia sobre las naturales. Tal vez debería de repetir esto, porque está bastante interesante y jugoso esta oración. Jesús no deshonró a María como madre natural, pero sí dijo que las relaciones espirituales toman precedencia sobre las naturales. Era para mayor crédito de María hacer la voluntad de Dios que ser su madre. ¿Y por qué decimos madre de Dios? Usted nunca ha entrado en eso. Si Dios no tiene madre, ¿quién me puede contestar esa pregunta? Es que eso es un término que la Iglesia Católica ha traído y ha inventado. Entonces le han puesto a María como que es la madre de Dios, poniendo a Dios que salió del vientre de María. Y es totalmente una aberración. O sea que Es una aberración María sí fue la madre de Jesucristo. de Jesús. Y como Jesucristo, el Emanuel, es Dios, por eso el término de María, madre de Dios. Pero como dice el pastor, es una aberración. Amén. Número 2. Refuta el dogma de que María fue virgen perpetuamente. Jesús tuvo hermano. Era primogénito de María, pero después le nacieron otros hijos e hijas. Y no vamos a buscar esto, pero le voy a dar los versículos porque nos vamos a quedar mucho en esto, pero quiero compartir con ustedes los versículos. Mateo 13:55. Marcos 6:3. Juan 2:12. Juan 7:3. Versículos 5, 6 y 10. Hechos 1:14. Primera de Corintios 9:5. Gálatas 1:19. Y sorpresiva, Salmo 69:8. Elio, y fíjate, déjame añadir esto para que tú veas cómo la Iglesia Católica, nuestros hermanos católicos, tienen tremendo error, que ellos claramente dicen que María es madre. Y si es madre, el concepto madre tiene que entenderse como que algo que ella parió. Entonces lo ponen como la madre de Dios, lo cual es una aberración totalmente horrorosa. Y ellos niegan la existencia de los hermanos de Jesús, declarando totalmente a María como que siempre ha sido virgen. Y fue, o sea, así es que ellos la tratan. O sea,
para que tú veas el enredo que ellos tienen, el enredo que ellos se han dormido en eso y se lo han creído. Madre, madre, porque pero pare al Dios, que es Jesús, pero niegan que ella sea virgen, que ella sea madre de los otros hermanos, porque ella sigue siendo virgen. Contra eso es lo. Ya no tiene algo que decir. La palabra hermanos en el versículo 31 en el lenguaje griego quiere decir adelphos, que eso significa hermano biológico, que nacieron del mismo vientre. Amén. Y los hermanos bueno. que le nacieron a Jesús a través de María fue Santiago, José, Simón y Judas. 4 bueno. hermanos y por lo menos 2 hermanas, porque no dicen el nombre de las hermanas, pero cuando las mencionan en plural, queriendo decir que eran más de una o por lo menos 2. Puede que sean más, pero por lo menos 2. Amén. Amén. Y el contexto histórico es que los judíos tenían muchos hijos porque Exactamente. antes había muchas enfermedades, no era garantizado que estos hijos duraran una vida larga, pues ellos llenaban su aljaba de ellos. Mientras más hijos tenían, más bendecido y más valioso era la familia. Amén. Vamos a continuar con excelente, Pastora Yarolin. Vamos a continuar con la lectura en Beacon y los próximos 2 párrafos, si Sari me los puede leer. Lo que sigue es una aplicación de las exigencias propias de Jesús. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y hermano, no puede ser mi discípulo. Marcos presenta una vivida descripción de un gesto característico. Jesús miró alrededor de los que estaban sentados y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús no quería herir a los que estaban vinculados por la sangre. Esto es evidente por la manera como se preocupó por su madre, aún en la agonía de la cruz. Nuestro Señor simplemente estaba haciendo hincapié en un punto con un gesto dramático. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Sigue. La obediencia a Dios, no la relación física, es lo que une a los hombres a Jesús. Grant nota que este episodio debe haber sido muy alentador para la iglesia primitiva, herida por las familias deshechas, el ostracismo y la persecución. También debe decirse que si la voluntad de Dios ordena tal cosa, cumplirla es, por su gracia, una posibilidad humana. Amén, gracias, Sari. Jesús ponía los intereses de Dios por encima de los vínculos naturales. Y en la actualidad, Él sigue diciéndole a sus seguidores: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Jesús redefine la verdadera familia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Él no está rechazando a su familia biológica, sino estableciendo un principio espiritual superior. La verdadera relación con Cristo no depende del parentesco físico, sino de la obediencia a Dios. ¿Y usted cree que los fariseos podían entender esto que estaba Jesús describiendo aquí? Pastora Yaro. Pastor Elio, no, porque para ellos era bien importante la familia y Amén. los hijos. Nada
nada cogía el lugar de tu madre. Por ejemplo, nosotros mismos, que alguien te diga a ti, your mother, eso a ti te vuela porque tu madre es lo más importante para ti. Y claramente Jesús, como usted dijo, he's redefining, he's redefining that is Christ before the family. That is the church family before the obedience to God before your family. Amén. Y en muchas ocasiones Jesús dijo que iba a haber guerras entre familias. Pero esas guerras que Jesús habla es porque van a haber familiares que te van a decir, ay, ¿tú crees eso? Todo eso es una falacia. Y ahí uno tiene que tomar una decisión. No hacerse enemigo de su familia, obviamente, pero dejarle saber a esa familia que lo que tú crees es la pura verdad y que ellos están erróneos. Amén, excelente. Mire, yo cuando tenía la casa en las montañas de los Póconos, mucha gente me iba a visitar. Y si daba la casualidad que hubiese alguien que llegara y se quedaba de sábado para domingo, yo le decía, ¿ustedes van para la iglesia conmigo? Si no van para la iglesia, quédense comoditos aquí. El día del Señor, si yo no estoy trabajando por alguna emergencia, yo se lo dedico al Señor. Así que ustedes me esperan 2 o 3 horas aquí, pásenla bien, o si no, vénganse conmigo, pero yo no comprometía mi domingo para quedarme entreteniendo a ningún familiar. ¿Verdad que sí, Mari? Venía gente de Puerto Rico en las Navidades. La responsabilidad del siervo de Dios es rendirle culto al Señor. Y mucho más, si usted le rinde culto una vez a la semana, usted no puede comprometer, ¿ok?, su domingo por un familiar. Yo lo siento, esto puede que le caiga pesado a la gente, pero esto es lo que dijo Jesucristo. Al principio, mire, Jesús ponía los intereses de Dios y nosotros tenemos que aprender a poner los intereses de Dios por encima de vínculos familiares o naturales. Amén. Ahí es donde está la victoria y donde marca la diferencia en un creyente. Sí, y entiendo que van a venir momentos, ¿ok?, que usted va a coger sus vacaciones y eso es otra cosa, como dicen por ahí, otros 20 pesos. Pero los vínculos familiares no los puedes poner por encima de tu servicio a Dios. Sí, Pastora Yarolin. Sí, porque como podemos ver en esta parte de la Biblia que estamos estudiando, en el verso 21, la familia está preocupada porque Jesús no ha comido o le estaban abrumando, se le estaban tirando encima. Solo el hermano y la madre, ellos llegan para sacarlo de hacer el trabajo de Dios, hacer un estorbo de lo que él está supuesto a hacer para el Señor. Enseñándonos a nosotros que nosotros no podemos dejar que nuestra familia estorbe lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Sí, porque acabamos de leer que los hermanos de Jesús, ellos en sí, aún antes de la crucifixión, ellos no creían en Jesús. Ellos estaban consternados por la situación emocional y física de Jesús, pero como ellos estaban todavía basados en el hombre animal, como lo describe el apóstol Pablo, ellos no entendían las cosas espirituales todavía. Y así va a suceder, especialmente en esta época festiva que se aproxima con todos nosotros, porque hay familiares. Mire, a nosotros constantemente los familiares que no le sirven al Señor nos dicen, pero ustedes todo lo que hablan es Cristo, iglesia, 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 ¿y qué de la familia?
Si Dios creó a la familia, ¿entiendes por qué? Porque el hombre natural no puede entender los asuntos del Señor. Amén. Vamos a continuar. Jesús eleva la obediencia a la voluntad del Padre como el vínculo más importante que une a las personas con Él. Vamos para Juan 14:23. Pastor Wilson, búsquelo. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. O sea, el vínculo más importante es la relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene esa relación con el Espíritu Santo de Dios, usted va a poder ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ministro, un mejor pastor, un mejor maestro. O sea, y usted va a poder hacer la distinción. Amén. Es decir, la fe activa y la obediencia sustituyen el lazo sanguíneo como el vínculo que define a los verdaderos hijos de Dios. Los que no solo oyen la palabra de Dios, sino que la ponen por obra. Santiago 1:25 hacen la voluntad del Padre. Y por eso son de la familia de Jesús, pues se nutren del mismo alimento que él. Juan 4:34. Vamos para Juan 4:34. Juan 4:34. Léelo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y hacer la voluntad del Señor para poder nutrir nuestro hombre interior. Aleluya. Son estimados, amados y cuidados como sus parientes más próximos. Esta es una buena razón para que honremos a los que temen a Dios. Salmo 15:4. A fin de que podamos compartir con los santos este honor. La verdadera comunión con Cristo nace cuando el creyente dice como Jesús en Getsemaní, Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cumplo yo este criterio? ¿Soy yo su madre o su hermano? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? Mejor no la conteste. Vamos a seguir. Amén. Y aquí terminamos el punto 2. Mi madre y mis hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, Jorge, Molina. Sí, yo me doy cuenta que Jesús siempre que habla, él incluye a su Padre, que nos enseña que todo lo que hace y todo lo que él dice se refiere a su Padre. O sea, que pone a su Padre, cumple con su Padre y su Padre nos bendice porque bendecimos a Jesús. Siempre está incluyendo a su Padre. Amén. Y qué bonito que nosotros, si permanecemos en Él y Él en nosotros, nosotros también vamos a poder cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué?
porque Jesús es parte de la Trinidad. Amén. So, lo que Jesús decía es lo que escuchaba de su Padre. Amén. Y la prioridad de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, no complacer a sus familiares. Amén. Vamos a seguir. Letra D, ministerio en parábola. Esto está en Marcos capítulo 4 del 1 al 34, pero primeramente vamos a leer punto número 1, parábola del sembrador, Marcos 4 del 1 al 9. Pastora Wanda Mercado le hace Marcos 4 del 1 al 9. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de la parábola, y como parte de su instrucción les dijo: prestad atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. ¿Hasta ahí o hasta qué número? No, hasta el 9. Hasta el 9. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oigan, añadió Jesús. Amén. Gracias, pastora Wanda. Ahora vamos estamos en Beacon, letra D, página 305 para los que tienen el libro. Número 1, parábola de el sembrador. Los primeros 2 párrafos, papito, léemelo. Volviéndose de aquellos que mal le representaban y entendían, otra vez comenzó a enseñar a mucha gente junto al mal. Entre ellos estaban sus seguidores, cuya vinculación espiritual con él era más fuerte que los lazos familiares. Quizá para escapar de la presión de la muchedumbre, que a menudo era una amenaza personal, Jesús entró en una barca. Aquí tenía un púlpito flotante. Hunter se sentó en ella y con un anfiteatro natural, toda la gente estaba en tierra junto al mar. Que Jesús predicara sentado es una evidencia del poder de sus palabras. La verdad dividida, más que la presentación dramática, captaba la atención de la gente. La doctrina que él enseñaba no era, en este caso, un discurso teológico, sino que parábola les enseñaba muchas cosas, como se ve en este capítulo. Amén, gracias, papito. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Otra vez la multitud le forzó a emplear una barca como púlpito situada a poca distancia de la orilla. Esa escena revela el estilo de Jesús: enseñanza pública, uso de imágenes agrícolas y lenguaje sencillo para una audiencia mixta. O sea, la audiencia era pescadores, campesinos, urbanos, fariseos
y discípulos. En Marcos, las parábolas aparecen como su método preferido para hablar del reino de Dios o reino de los cielos. Jesús usa parábolas como su medio de revelar misterios espirituales a los humildes. Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Las parábolas cumplen las escrituras y continúan la tradición profética. Vamos a continuar. ¿Quién no ha leído por aquí? Jorge Molina, léete los próximos 2 párrafos. Dale. Será útil en este punto considerar el significado de la palabra parábola. En el Nuevo Testamento, esta palabra podría definirse como algo paralelo, comparación, confrontación, ilustración, analogía, figura, pues referirse no solo a las historias que relató Jesús, sino también a la figura del lenguaje y analogía que usaba a menudo. Una parábola es una historia terrenal con significado celestial. Sigue. La palabra era el uso de las parábolas era común entre los hebreos, pero Jesús las empleó con un propósito penetrante, especialmente cuando aumentó el número de sus oyentes, que podrían interpretar mal o no captar sus enseñanzas. Una historia naturalmente captaría y conservaría la atención tanto en un amigo como también de un adversario. Más aún, la parábola sondeaba el corazón, pidiendo un pensamiento y aplicación más profunda. Las palabras eran armas morales para sorprender y despertar la conciencia. Amén, gracias, hermano Jorge. Las parábolas no son mera historia ilustrada, son modos intencionales de revelar la naturaleza del reino. Marcos subraya que Jesús no solo contaba historias, sino que las usaba como enseñanza doctrinal. Las parábolas eran una forma común de enseñanza en el judaísmo. Jesús había empleado muchas analogías gráficas usando cosas tan comunes que eran conocidas por todas. Por ejemplo, la sal, el pan, las ovejas, etcétera. Y su significado era bastante claro en el contexto de su enseñanza. Las parábolas requerían de más explicación y en un momento dado su ministerio, Jesús comenzó a enseñar exclusivamente en parábolas. Vamos a continuar con... ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Félix. La parábola de Rico y Lázaro. ¿Eso fue algo que aconteció? ¿O es algo solo como una historia para reflexión? Yo creo que eso era una historia para reflexión. No creo que aconteció. ¿Qué tú crees, pastor? Es una parábola, Una ilustración, ¿verdad? pero estoy buscando aquí a alguien que habló sobre eso. Si me da un segundo, yo lo voy a encontrar. Amén. Porque Yo tengo, en una ocasión, ajá, alguien habló algo. no Sí. sigue para perdón. Amy, después que el pastor hable, pues entonces Amy. Sí. Como es parábola,
automáticamente, no lo encuentro. Como es parábola, automáticamente nosotros tenemos que saber que es un género literario que utilizaba Jesús para poder llevar un mensaje. ¿Ok? Como se habla de Lázaro, la gente ha creído que es que se habla de un personaje Lázaro o el mismo Lázaro, que es el hermano de Marta y María. Y no es así. Utiliza Jesús esto como una forma literaria para llevar un mensaje. Ahora, este mensaje de Rico y Lázaro es tan contundente que podemos ver aquí cómo Jesús habla exactamente de dónde estaba el paraíso y en qué lugar estaba establecido antes de que se llevara la cautividad. Ahí lo podemos ver claramente cuando él dice que una gran loma, una gran cima dividía el lugar de tormento junto con el seno de Abraham, el paraíso. Y fíjate que aquí también nos dice algo importante de esta parábola, que los muertos no pueden ver a los vivos. No, o sea, aquí nos dice, fíjate cómo el mensaje que Jesús nos da a través de esta parábola es importante, porque si usted cree que su mamá o su papá lo está viendo de algún lugar, eso es una gran equivocación. Y si le sale su papá y su mamá de noche, salga corriendo o empiece a reprender porque es un demonio. O sea, nada de eso es cierto. No vaya a creer que su papá lo está viendo. Ay, qué bueno, mami. Ay, mi mamá me acompaña. Eso es una herejía. Lo voy a volver a repetir. Si lo quiere, se lo digo en inglés. Eso es una herejía. Ya el que se fue, no tiene contacto con nada ni nadie. Esa parábola nos enseña en todos estos contextos que son importantes nosotros saberlo. Así que después voy a buscar un análisis teológico, Félix, que te lo voy a enviar. Si lo encuentro, te lo envío acerca de esta enseñanza. ¿Alguien más dijo algo, verdad? Alguien tenía que decir algo. No. Amy Ruiz. Amén, Dios le bendiga. Yo estoy de acuerdo con eso que usted dijo, pastor, que los muertos no pueden venir para atrás, son demonios, diferencias familiares. Pero algo que yo quería decir de la pregunta de Félix, porque yo me preguntaba eso también, y lo que yo escuché fue diferente, que no era una parábola, por la razón que en la parábola Jesús nunca mencionaba nombres, pero en ese escenario, cuando mencionó eso, mencionó nombres. Por eso era diferente. Eso es lo que yo tengo entendido, quería comentar eso. Bueno, si hay alguna forma que lo que estás diciendo se pueda probar, no a la luz de un comentario, Amy. Sería bueno que lo trajera para el consumo de todos, porque honestamente la palabra no nos da a nosotros un detalle que nos podamos sustentar acerca de esto. Y es importante que entendamos que hay mucha gente que llevan esto a los contextos y lo contextualizan y hasta te lo enseñan como si fue algo que sucedió. Porque lo mismo pasa con el hijo pródigo. Aquí dice Lázaro y el rico. El hijo pródigo habla de un hijo y de su papá y de su hermano mayor. O sea, lo mismo lo podemos llevar nosotros a pensar de que fue cierto, pero quiero que sepas algo. O sea, las parábolas que Jesús decía, las analogías, como dijo Félix, y como dijo el pastor Helio, las analogías y lo que leyó Jorge Molina, las analogías bíblicas parecen sucesos reales. Parecen sucesos reales. No es lo mismo, es como la parábola es como la historia de Oseas y la prostituta, Homer creo que se llama. O sea, se ha descifrado esto como una historia, como un cuento, como una parábola, como una analogía. Hay muchas formas de cómo llevarlo y hay muchos comentarios exegéticos sobre esto. Ojalá apareciera algo que me diera luz. Yo voy a buscar esto, sí, pero estoy más que seguro, 99.99999%, que es una parábola y es una analogía Como el pastor dice, un género literario. Sí, un género literario, sí. Pastor Rayaro.
Estamos bien. Amén. Pues, Evelyn, léete los próximos 3 párrafos en el libro de Beacon. ¿Me puedes dar un momento, Elio? Sí. Espérate. Encontré algo aquí, hablando sobre esto, porque vamos a traerlo. Esta parábola del rico y Lázaro trae un mensaje pedagógico muy importante. Yo di algunos detalles a vuelo de pájaro, pero ahora voy a leer algo. Jesús usa un nombre, como dice Amy, un nombre propio, Lázaro. Ninguna otra parábola, escuchen esto, y esto lo está diciendo un comentarista, ninguna otra parábola menciona nombres personales. Esto hace pensar a algunos que Jesús está relatando un caso real o un evento conocido, pero no hay ciencia cierta que esto haya sido un evento conocido. Ahora, detalles realistas. El contraste social, la muerte, la conciencia después de morir y la imposibilidad de cruzar el abismo son descritos con fuerza narrativa que sugiere y parece una realidad. ¿Me entiendes, Amy? O sea, parece una realidad. Otra reacción es que Jesús no dice el reino de los cielos es semejante a, que esto también está a favor de lo que dice Amy, como en otras parábolas, sino que narra directamente había un hombre rico, una fórmula que en otras ocasiones se hace como un hecho real. O sea, solamente, bueno, cuando estemos allá arriba, en algún momento le preguntaremos esto en la lista. Ponte esa pregunta por ahí, Yaro, en la lista esa que tiene grande de preguntas. Porque parece un hecho real. Algunos padres de la iglesia, como Tertuliano y Crisóstomo, Félix, son 2 padres de la iglesia, consideraban el relato como histórico y real, literal, mientras que otros como Agustín lo entendían como una parábola moral con elementos reales. Esto está chévere, hermano. Me gusta esto porque esto se estudia en clases de exégesis bíblica, y lo cual nos da luz. Amy, gracias por ese aporte, y Félix, gracias. Gracias, tú siempre tiras una piedra, una papa caliente ahí. La pastora Yaro. Gracias, pastor. Lo que sucede es que en el libro de Lucas, el capítulo 15 y el capítulo 16, se hablan las parábolas, y cuando Jesús termina de hablar las parábolas, comienzan enseguidita con esto de Lázaro y el hombre rico. En realidad no se sabe si es una parábola o no, por lo que dijo Amy, y ahora el pastor le puso el sello, porque tienen cosas distintas que no se usaron en previas parábolas. Pero de si la historia es real o no, el suceso es real. Que hay un infierno y va a haber un cielo. Que eso es el punto clave aquí. Amén. Y cuando estudiemos el libro de Lucas, lo vamos a cubrir a profundidad. Amén. Excelente, pastor Ayaro. Evelyn, continúa la lectura. Los próximos 3 párrafos, que son cortos. Jesús comenzó llamando cuidadosamente la atención de sus oyentes. Oíd. La amonestación secreta del versículo 9, que finaliza la parábola, va junto con esta petición que parece recalcar la necesidad de oír cuidadosamente. Esta parábola del sembrador está a la cabeza de una serie en todos los sinópticos. Tiene que ver con la recepción de las enseñanzas de Jesús, el sembrador divino que salió a sembrar. La ocasión para esta parábola se encontraba en la actitud del judaísmo oficial que representaba falsamente a Jesús, y en la reacción de su propia familia que no logró comprenderle. ¿Por qué que la predicación del evangelio no produce idénticos resultados en todos los oyentes? La réplica de la parábola es: la operación de la palabra divina no es automática. La naturaleza de la respuesta divina es dictada por la naturaleza del corazón que la recibe. Amén. Gracias, hermana Evelyn. Jesús comienza con una imagen sencilla, pero profunda. Un sembrador esparciendo
semilla. El sembrador representa a Dios o el mensajero del evangelio. Y la semilla representa la palabra de Dios. Lucas 8:11. La palabra de Dios está disponible para todos, pero su efecto depende del corazón que la reciben. Ok, vamos para los textos bíblicos. Mateo 5:3, Félix. Mateo 5:8, Evelyn. Juan 3:36, hermana Wanda Rosa. Y Juan 5:24, Jorge Crespo. Vamos a comenzar con Mateo 5:3, que lo tiene Félix. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Usted ve la disposición del corazón, humilde, pobre en espíritu, dependiente totalmente de Dios. Mateo 5:8, Evelyn. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. Para recibir la palabra del Señor, para que esa semilla pueda germinar, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un corazón limpio. Vamos para Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. O sea, tenemos que tener el corazón dispuesto, porque si no, la ira del Señor va a estar en contra del que no lo tenga. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. No todos responden igual al mensaje de Cristo. Juan 7:5. O sea, aún sus propios hermanos en Juan 7:5 no creían en él. Comienza con oíd, verso 3, y acaba con el que tiene oídos para oír, que oiga, en el verso 9. Las palabras de Cristo exigen atención. Debemos atender con todo esmero, incluso a lo que todavía no comprendemos totalmente o correctamente. Tenemos que tener un corazón humilde, un corazón contrito y humillado para poder recibir esa palabra. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Si no, pues vamos a continuar en la lectura de Viken. Hermano Crespo, léase el próximo párrafo. El Padre hace que su sol salga sobre buenos y malos, y manda su lluvia sobre justos e injustos. De igual manera, Él siembra la simiente de toda clase de terreno. Los de justos al camino en pedregales, entre espinos y en buena tierra. El corazón superficial, el corazón congestionado y el corazón bueno. De hecho, todas están presentes cuando se predica la palabra de Dios. Amén, amén. Usted ve que Dios no discrimina. El Padre no discrimina con nadie. El Padre envía sus mensajeros por todo el mundo para que ellos puedan esparcir la semilla que es la palabra del Señor. A buenos, a malos, a musulmanes, a cristianos, Exactamente. a ateos, a toda la humanidad. Sí, pastor. Sí, entonces quiere decir, con lo que leyó Jorge Crespo y lo que usted está diciendo, quiere decir que nosotros tenemos
que saber sembrar, escoger el terreno o lo contrario? ¿Alguien puede contestar? Quiero saber si la gente está captando el mensaje. No, ya lo mando. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiere decir que tenemos que escoger el terreno para sembrar? ¿Tenemos que escoger el terreno? No. ¿Quién dijo no? Ajá. Jorge Crespo, ¿qué dice? Yo digo que sí. Dice Que que sí. tenemos que escoger el terreno. Virgen. Jorge Crespo dice que sí. Yo me baso en el que no, porque cuando tú le necesitas llevarle una palabra a alguien, tú inmediatamente se lo expresas en momentos de necesidad. Muy bien, tú dices que no. Wanda Rosa. Sí, porque si tenemos que llevar las palabras a todo el mundo. Wanda Rosa, tú dices que sí, hay que coger el terreno. No, yo digo que no hay que Muy coger bien. el terreno. Para mí que tiene que llevarle la palabra a todo el mundo. Muy bien, ¿quién más dice El algo? que la escucha, pues bien, pero el que no le escucha, pues es allá ellos. Muy bien, ¿quién más dice algo? Yo digo que no. Que no, muy bien, ok. Jorge Crespo dice que sí, los demás dicen que no. ¿Alguien más tiene algo que decir? Yo digo que no. Muy No bien, se puede que no. escoger el terreno. Muy bien, exactamente. Eso, lo mismo que leyó Jorge Crespo, no sé por qué dijiste que sí, pero lo que tú dijiste, Jorge Crespo, lo que tú leíste en Beacon, lo que nos está diciendo la palabra y lo que está diciendo el maestro es que nosotros como sembradores no podemos escoger terreno. Hay que sembrar en todos los lados. En todos los lados, junto al camino, pedregales, entre los espinos y en buena tierra. El problema es existente, que nosotros nos hemos quedado en la iglesia, sembrando siempre en buen terreno, en la iglesia. Y nos olvidamos de las calles y nos olvidamos de los lugares, que el Espíritu Santo se encarga de que esa semilla germine y florezca. Amén. Mira lo que me dice el apóstol Pablo. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Cristo. Ajá, Yaro. Quería decir que Pedro, cuando bajó el Espíritu Santo, que ellos estaban esperando, Pedro no dijo, déjame ver si los que están allá afuera están, son terrenos fértiles. Él salió y él tiró la palabra bajo el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000. Ahí había personas de todas clases y de todos colores. Y el maestro, gracias, Yaro, y el maestro dijo claramente, mira, como esto es una parábola, mira, es que Jesús era un hombre, hermano, el tipo donde llegaba tenía una estrategia para el lugar. Está hablando en este capítulo de agricultura en su mayoría, como dijo el maestro, de agricultura, claramente. Y la hermenéutica de este capítulo, para que usted entienda, es oír, recibir y dar fruto. Porque cuando esa semilla germina, que tú la recibes, rápidamente da fruto. El fracaso no está en la semilla, sino en el terreno. Usted haga el trabajo y siga repartiendo semillas y siga predicando, no importando, aunque no veamos el fruto, tenemos que seguir predicando, Jorge Crespo. Sí, pastor, tienes razón, es que yo entendí la pregunta como al revés, de alguna manera. I don't know what I was thinking about. Yo entendí la pregunta como si nosotros escogiéramos cómo recibir la semilla. That's what I was thinking about. Yes, ahora mismo me puse a pensar y analizar, eso fue lo que tú me entiendes, que nosotros escogemos cómo vamos a recibir esta semilla. Por eso yo dije que sí. I was wrong there. Me percaté que ese era el caso. Sí. Papito dice, ¿tiene algo? Yo lo veo como que vamos a la iglesia nosotros, estamos aquí nosotros aprendiendo, recogiendo todas las semillas para nosotros poder ir a regar las semillas. That's the way I'm looking at it. Correcto. Amén. Hermana Marilyn.
Yo digo que tenemos que predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Como dice en Timoteo 2:4, que dice que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso que dijo Mari es claro. Esa es la tapa que se le pone al pomo. Porque nosotros no podemos escoger lugar. No podemos, la linda. Esa es mi crítica, hermano. Esa es la crítica que yo tengo. Que todo el mundo quiere ser evangelista en las iglesias. Gran campaña evangelística con el evangelista Socotroco. Socotroco. Y va a predicar el evangelista, el otro Socotroco. Y el grupo, los asesinos del ritmo. Y todo el mundo, bonito. Así cualquiera, predicando a los que no necesitan ser predicados. No, eso no es un buen sembrador. Usted me perdona, eso no es un buen sembrador. Es en las calles, es en las esquinas lo que Jesús vino a hacer. Sentarse con los publicanos, con las prostitutas, en los lugares, en las esquinas calientes, a llevar el evangelio. Amén. Jorge Molina quería decir algo. Cuando Jesús mandó a los discipulados a predicar la palabra que los mandó a cierto lugar, Él nos dijo, escojan los lugares. Y aún con 3 años nada más de preparación, ellos no sabían lo que iba a pasar. Tampoco. Y no les dijo ninguno, escoge ahí, escoge. Eso es lo que quería decir. Amén. Gracias. Gracias, Jorge. El camino simboliza un corazón endurecido donde la palabra no penetra. Las aves del cielo representan a Satanás, quien roba lo sembrado antes que germine. Quienes escuchan la palabra, pero no la entienden ni la meditan, permite que el enemigo le arrebate rápidamente. Esto está en Mateo 13:19. La semilla en pedregales tiene poca tierra, representa un corazón superficial o emocional que recibe el mensaje con gozo, pero sin raíces espirituales. Cuando vienen las pruebas, la persona se aparta. No basta con emocionarse en el momento. Marcos 4:17. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La fe debe echar raíces profundas por medio de la oración, la palabra y la obediencia diaria. 3 puntos clave: oración, la palabra y obediencia diaria. Como pues recibiste al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Segunda, Colosenses 2, del 6 al 7. La semilla entre espinos representa las preocupaciones, afanes y engaños de las riquezas que ahogan la palabra. Aquí la semilla germina, pero el crecimiento se ve impedido por otras prioridades. Un corazón dividido entre Dios y el mundo no puede dar fruto abundante. Jesús nos llama a vivir con un solo propósito: buscar primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza.
La buena tierra representa un corazón sensible, obediente y perseverante. Este tipo de oyente recibe, retiene y practica la palabra. Recibe, retiene y practica la palabra, dando fruto en abundancia. La verdadera evidencia de recibir la palabra es el fruto visible en la vida del creyente. Amor, fe, obediencia y servicio. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y 30 por uno. Por su fruto os conoceréis. Mateo 7:16. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Pues vamos a terminar. Sí, Jorge Crespo. Yo quería añadir algo de lo que tú dijiste ahí, algo que yo copié hoy por la tarde en el trabajo. La semilla simboliza la palabra de Dios y los diferentes tipos de suelo representan los diversos corazones o actitudes de las personas hacia la palabra de Dios o el evangelio de Cristo. Amén, excelente. Pastora Yarolín. Pastor Elio, y qué lindo que Jesús dice en esta parábola que algunos van a dar a 30, otros a 60 y otros a 100. Porque eso nos deja entender que no hay un cristiano ejemplar, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podemos dar, que lo estamos dando de puro corazón. Porque no todos vamos a estar en esa misma medida. Porque si fuera una sola medida, no podemos llegar. Estaríamos compitiendo y cometiendo el pecado del mandamiento número 10. Amén. Excelente, pero mire, lo importante del caso es esto. Si Dios te permitió dar 30, usted de 30, no de 29. Si Dios te permitió dar 60, no de 58, da 60. Y si Dios te permitió ser un querubín y dar 100, pues da los 100, no de 99. Amén. Esto es, el Señor conoce nuestro corazón. Acuérdense que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y Él sabe cuál es tu capacidad. Amén. Acuérdese la parábola de los talentos, que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Amén. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles. Amén. Así que no todos son misioneros. Hay gente que no sirven para las misiones. Yo le digo a Marilyn, y si el Señor nos llama a las Filipinas, a mí que no me llame porque yo no sirvo para eso. No, a mí tampoco. A mí déjame aquí comiendo bistec porque es que yo no sé comer otra cosa, carne, pollo. Imagínate uno meterse a esos sitios a comer cosas que uno extraña. Por eso Dios sabe quién llama. Amén. Aquí en mi trabajo, el handyman mío es cristiano y él le encanta las misiones, le encanta. Él dice que cuando se retire se va de misionero para las Filipinas. Mira Yo le eso. digo, ¿y a ti te gusta estar en un calor de 120 grados con la humedad a 200? Ay, no. A mí me gusta todo eso. Yo me meto por los montes y olvídate, y me voy con todos esos indios filipinos por ahí y a mí me encanta todo eso. Y yo digo, ¿y dónde duerme? Nosotros dormimos en una choza sin... Yo digo, yo me muero. A mí me salen unos boils en la piel si pasa más de 90 grados que, olvídate, me cocino vivo. Así que Dios sabe, mire, apréndase esto, cada cual en la posición que Dios te puso. Amén. Amén. Porque para eso todos somos miembros del cuerpo de Cristo. El cabello tiene la misma función que la uña. No. La boca no tiene la misma función que el ojo, que el pulmón, que el corazón. Amén. Así que toda la posición que usted esté,
aprenda a amar esa posición y hágalo todo como si ustedes lo hicieran para Cristo mismo, con excelencia. Vamos a terminar la lectura. Marilyn, léete el último parrafito. Combinando Combinando metáforas es sin duda una responsabilidad para aquellos que también van a preparar el camino del Señor. El ayudar al cultivo de la tierra, sin embargo, cada uno que oye la palabra de Dios tiene un pleno deber. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Jesús termina con un llamado personal. No basta oír con los oídos. Hay que oír con el corazón, como dijo Jorge Crespo. Hay que oír con el corazón. Cada oyente debe examinar qué tipo de tierra es su corazón. Hebreos 3:15. Hoy si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿La palabra está siendo ahogada por mis afanes o está produciendo fruto para la gloria de Dios? Por favor, no conteste esas preguntas aquí. Llévesela en el corazón y ore esta noche y consulte al Espíritu Santo. Hasta aquí la lección. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, el pastor Luis con nosotros. Amén. Tremenda clase, otra clase poderosísima. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cómo apago?